Este es nuestro saludo de Navidad y Año Nuevo. Que la alegría de la Navidad sea un cántico de amor y un susurro de paz, esperanza y prosperidad. Que la magia sea tu mejor traje, Tu sonrisa el mejor regalo tus ojos el mejor destino. y tu felicidad nuestros mejores deseos. Que reine la paz y el amor en cada uno de los hogares de Colombia y el mundo. Son los deseos del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia y Radio Zipa Estéreo. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia presenta Cuartillas. un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. Dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. ¿Qué tal, señoras y señores? Desde los estudios de Radio Zipa Estéreo en Medellín, Colombia, les saludamos a este grupo de periodistas de Cuartillas Radio en la emisión número 659. Les saludamos los periodistas Soy la Isabel Carvajal Almario y Abraham Umbarila Saavedra. Les invitamos a escuchar nuestra primera sección. Editorial. El editorial con nuestra directora ejecutiva del Zipa, comunicadora social periodista, soy la Isabel Carvajal Almario. Un cordial saludo a nuestros oyentes de Cuartillas Radio. Hoy en este espacio del editorial quiero compartirles un artículo publicado por el periodista Roger Vélez Castaño en Sinergia Informativa y que es una invitación a reflexionar acerca de lo que está pasando actualmente con el periodismo. El espejismo de la salvación. ¿Cuándo fue que los medios tradicionales empezaron a dejar morir el buen periodismo? Cuando las redes sociales llegaron, hubo satisfacción porque con ellas vino la democratización de la información. Sin embargo, llegó también la falta de rigor, el rumor, la mala intención, la injuria, la calumnia, la difamación, la desinformación y las noticias falsas. Entonces, se le presentó al periodismo la gran oportunidad de ser el salvador del buen periodismo. Entiéndase, el periodismo ejercido con rigor, con ética, con responsabilidad y con fundamento en principios básicos como la verdad, la independencia y el interés general por periodistas de los medios tradicionales. Pero no fue así. No solo las redes sociales empezaron a agendar el periodismo tradicional, sino que éste empezó a competir con aquel por likes, abriéndole la puerta a la falta de rigor, al rumor, a la mala intención, la injuria, la calumnia, la difamación, la desinformación y las noticias falsas, y peor aún, a la manipulación en defensa de intereses particulares, políticos y económicos. El periodismo tradicional no fue capaz de defender el buen periodismo, sino que se dio ventaja a la alternativa de un periodismo mejor, con nuevas formas reales de informar y de opinar desde la independencia, el pluralismo y la democracia. Por eso, tan falaces como el periodismo que defiende son las palabras de Joseph Orgulian, CEO del Grupo Presa, quien en la Asamblea de la ANDI afirmó que el periodismo de calidad, hecho desde los llamados medios tradicionales, será la tabla de salvación frente al mar de desinformación y manipulación que circula en las redes sociales. Tiene razón Orgulian cuando aseguró que la función de los grandes medios es filtrar, verificar, contrastar y contextualizar. Esa era la esperanza para diferenciar el buen periodismo del mundo opaco de las redes sociales, donde reina el todo vale, pero no fueron capaces de hacerlo. Lamentablemente, la realidad es otra. El buen periodismo, el periodismo ético, que buscaba en la verdad su único compromiso, no fue asesinado por las redes sociales. Fue abandonado a su suerte por esos mismos medios que hoy pretenden proclamarse sus guardianes y los de la democracia. Fueron los grandes conglomerados mediáticos los que, con la seducción de la sostenibilidad económica y la defensa de intereses particulares, torcieron la brújula y decidieron servir a una agenda política y económica antes que al interés público. El problema no es que las redes sociales carezcan de rigor. Lo grave es que el periodismo tradicional dejó de ser un contrapeso confiable.
La promesa de verificación, imparcialidad y objetividad se convirtió en un eslogan vacío, incapaz de ocultar la manera como ciertas líneas editoriales responden a la conveniencia de sus dueños, anunciantes o aliados políticos. Así, la desinformación no solo circula en el espacio digital, sino que se construye de titulares sesgados, silencios cómplices y narrativas interesadas en los noticieros de radio, televisión y de prensa escrita. Mientras Orgullian señala a las redes sociales como espacios de manipulación, omite un detalle crucial. Los grandes medios también han contribuido a erosionar la confianza ciudadana, precisamente porque renunciaron a esa independencia que alguna vez los legitimó. La verdadera tragedia no es que proliferen las noticias falsas en Facebook, X o en TikTok, sino que los periódicos y noticieros que deberían marcar la diferencia prefirieron acomodarse al vaivén del poder político y económico. Hoy, el buen periodismo no muere porque falten periodistas éticos, sino porque no encuentran espacio en las estructuras tradicionales para ejercer su oficio sin presiones. Y frente a esa crisis, la ciudadanía ya no cree en la supuesta superioridad moral de los medios serios. Por eso, la esperanza de que fueran ellos quienes rescataran la esencia del periodismo se perdió hace rato. El llamado a fortalecer los medios tradicionales puede sonar noble, pero en realidad es un intento por blindar privilegios de un modelo de comunicación que ya no representa a la sociedad plural y crítica que reclama información transparente. Lo que necesita salvarse no son las grandes empresas mediáticas, sino que el periodismo en sí mismo, el que no se rinde al poder, el que negocia la verdad, el que se atreve a incomodar, eso, y no el que hoy venden los conglomerados, es el que puede defendernos de la desinformación. Nos queda este artículo del periodista Roger Vélez Castaño como una reflexión a la forma como estamos haciendo el periodismo actualmente y al papel que debe cumplir el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, nuestro gremio, en la defensa del buen periodismo y de la libertad de expresión. Estás escuchando Cuartillas Radio. Yo soy periodista. Estoy con la comunidad. Todos los días. A toda hora. En todas partes. En las tragedias. Y en las celebraciones. Con quienes gozan. Y con quienes sufren. Soy periodista. Siempre estoy con la comunidad. Mi comunidad. Cuenta conmigo. Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. Periodista invitada. La invitada en el día de hoy a Cuartillas Radio es la periodista Erika Zapata. Ella es comunicadora social, periodista egresada de la Universidad Católica Luis Amigó. Me acompaña la comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almada. Un cordial saludo a Abraham, a nuestros oyentes de Cuartillas Radio y muy especialmente a nuestra invitada de hoy. Erika, bienvenida a Cuartillas Radio. No, a ustedes, muchas gracias por esta invitación, a todos los oyentes, por supuesto, de Radio Zipa y por supuesto también de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Erika, ¿por qué escogió la comunicación, el periodismo? Porque digamos que es una labor social, es una manera de servirle a la comunidad, como lo hacen por decir los policías. Entonces uno representa la voz de mucha gente que no quiere hablar muchas veces, que no tiene quien lo represente. Entonces es algo muy bonito porque uno puede transformar vidas a través de la narración de las historias, de la palabra y de esa labor, pues por supuesto tan bonita, que no necesariamente es para volverse rico, pero sí para ayudar a mucha gente. Desde el bachillerato tenía esa vena de ser periodista, porque hay muchos que nos cuentan acá historias. Yo cantaba, yo salía allá a declamar y de ahí viene la vena, ¿o qué? Claro que sí, desde pequeña me gustaba mucho, veía los programas por decir de Caracol, Los Informantes, en ese momento otros referentes periodistas como por ejemplo Erika Fontalvo, y me llamaba mucho la atención el tema de contar historias, de contar crónicas, que fue lo que yo como más profundicé desde pequeña, y luego ya se me dio la oportunidad después de mucho esfuerzo pues de lograr estudiar comunicación social y por supuesto no me arrepiento, descubrí mi vocación en esto, es algo que me hace feliz y me hace feliz todos los días porque todos los días hay la oportunidad de cambiarle la vida a alguien. Erika, cuéntenos cómo llegó a Caracol, porque de todas maneras muchos dicen que bueno llegar a la televisión, pero es tan difícil y sabemos que su vida ha sido pues de creer en sí misma, de mucha lucha. Bueno, yo llego a Caracol Televisión por un programa que se había sacado que se llamaba Extra. Ese programa no alcanza a salir al aire por la pandemia. La pandemia para mí significó una oportunidad. Se enferma un compañero y me da la oportunidad de participar en el noticiero y ahí pues a mi estilo propio, gracias a eso, a mi autenticidad, creo que me fui ganando un lugar y pues finalmente estoy
en este espacio. Creo que no es nada imposible, pero sí siento que todos debemos de sacar esa diferencia para salirnos del montón, porque eso es lo más importante. Todos somos diferentes, sino que algunas personas pues no se atreven a mostrar esa diferencia por miedo a ser criticados, a ser juzgados, y obviamente porque hay que irse adaptando a las nuevas dinámicas. El periodismo siempre ha sido muy valioso, pero ha ido cambiando. La forma, cómo se cuenta, la gente que lo escucha, que lo ve, que lo lee. Entonces, por ejemplo, ya con el tema del auge de las redes sociales, yo creo que yo le apunté mucho a eso. También agarrar esa población a través de esas frases virales, de un estilo propio que marcara diferencia, y creo que eso fue lo que marcó impacto y que me ha logrado sostener acá. ¿Qué dificultades ha tenido en el ejercicio de la profesión? Bueno, digamos que las dificultades mayores, en principio, era ganar credibilidad, que ya gracias a Dios lo logré, ¿cierto? Gracias a Dios lo logré con mi estilo, mi autenticidad y con esa gran aceptación. Y también el tema de soportar críticas, porque cuando tú eres diferente, estás propenso a que todo el mundo te critique, te diga cosas, entonces ahí tienes que tener la autoestima bien alta y estar muy seguro de tu trabajo. Entonces creo que eso ha sido lo más difícil, porque el resto todo lo otro ha sido como bendiciones y bendiciones. Bueno, y en cuanto a su estilo, ¿de qué forma le quiere llegar usted a los oyentes o cuál es el público al que le quiere llegar con su estilo? Con mi estilo yo creo que le tengo que llegar a toda la gente, pero en especial ha sido incluso a la población, que es la mayoría, pero muchas veces excluida, los que no alcanzan a ir a una universidad, los que son campesinos, que están en municipios alejados, la gente real que está en la calle, que es la que uno necesita. Yo tengo el diccionario de la gente, no el diccionario de una biblioteca o simplemente el que dan en un aula de clases, es realmente lo que uno escucha en la calle. Entonces yo pretendo llegar a toda la población, a algunos les gusto, a otros no, pero lo importante es que yo creo que a la mayoría sí les he gustado. ¿Cómo cree que deben adaptarse las facultades de comunicación social a los cambios actuales de nuestra profesión? Claro que sí se tienen que adaptar. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que muchas universidades pues rajan, critican sobre mi estilo, sobre todo eso, que yo no soy un referente. Y es al contrario, yo creo que los estudiantes de comunicación social tienen que ir al aula de clases a escuchar todo lo que les enseñan, que es importante, pero a transformar ese conocimiento, y se tienen que adaptar, porque si no uno muere en el tiempo, porque todo va cambiando. En este caso hay que adaptarse a las redes sociales, porque eso es lo que está pasando, nos estamos digitalizando, entonces hay que cambiar ese lenguaje, hay que cambiar la forma de hacer las noticias, tienen que ser noticias más humanas, de manera más creativa. Ya no se llega de igual manera que antes, estamos compitiendo con un mundo muy difícil de tanta información, como los creadores de contenido, porque es así, hay gente que le cree más a los creadores de contenido que a los periodistas. Entonces ahí estamos en una lucha y ahí nosotros tenemos que ganar un espacio también. Sí, porque vemos que hoy en día cualquiera que escribe en las redes sociales ya se cree periodista y no. Así es, entonces ahí es la importancia de que nosotros también estemos en ese mundo para que la gente obviamente nos escoja, nos seleccione. Lo que pasa es que muchos periodistas no se atreven a ingresar a ese mundo, que sí, que es otra manera, que quizás es volver a empezar, que quizás es ir a conquistar otro mundo, pero hay que hacerlo en estos momentos porque es necesario, porque cada vez la gente está optando más por ver las noticias, por escucharlas, por todo eso a través de las redes sociales. Erika, ¿cuáles crees que son los principales retos que tenemos ahora como periodistas con todas las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial? Primero es el tema de las redes sociales, que no las podemos desconocer, que son muy importantes. Mucha gente las ha satanizado, no. Creo que bien utilizadas son una buena herramienta para educar, para entretener gente, para informarla, bien administradas. Entonces el reto de los periodistas es que nuestras redes sociales las tenemos que convertir en nuestra plataforma para crear un sello cada uno, para crear nombre. Cada uno va a luchar y va a crear su nombre en sus redes sociales. Entonces creo que de manera individual ya no van a ser medios tradicionales en las redes, sino personas con marcas propias. Entonces cada uno tiene que potencializar su marca propia, su estilo, a su diferencia, para ganarse un espacio ahí, porque ahí es que vamos a caer, todos vamos a llegar ahí. ¿Cree que hay libertad de prensa en Colombia? Sí, yo creo que sí hay libertad de prensa. Sin embargo, por supuesto, los periodistas, lo que me preguntabas ahora, no se pueden quedar únicamente que me trabajo en un medio tradicional, porque entonces no soy periodista. Usted tiene que ser totalmente independiente también, y así se ejerce periodismo, incluso se adapta más la gente a usted que llegando a otros medios tradicionales, ya que estamos teniendo una gran entrada, porque lo que decíamos de las nuevas tecnologías, antes están generando más empleo, porque ahí tienes otra plataforma. Si en los medios tradicionales, que son 4 o 5, no te dan trabajo. Erika, como para el público que tanto la conoce, que la aprecia, algunos de esos dichos que ha utilizado que la caracterizan y que tanto le llegan a todos los televidentes, a todos los que la admiramos.
¿Quiere que te diga algunos dichos? Mero gentío, que es lo que más ha conocido la gente, un cocao de gente, están estirando trompa, parados en las ganas de vivir, parecían pollos en un galpón. Pero mero gentío, digamos que es la frase que más me ha hecho conocer. Mira, son palabras muy campesinas, muy de la gente, no son ni siquiera nada raro, las decimos tras bambalinas y mira que eso tan simple, a través de la simplicidad se lograron grandes cosas. Bueno, Cuartilla Radio es un programa institucional del Círculo de Periodistas que cada 8 días entrevista a un periodista, un comunicador de Colombia, de diferentes países. Hemos tenido periodistas de Ecuador, Chile, Argentina, Ucrania. Por último, ¿qué mensaje le quiere enviar a los estudiantes de comunicación social de Colombia y el mundo? Que luchen por sacar su esencia adelante, que salgan todos a marcar la diferencia, que no se queden por el camino que todo el mundo se va. No podemos ser del montón. Y tampoco hay que creer que con esta profesión, esto no se trata de una profesión de protagonismo, de volvernos famosos, eso realmente se hace es por pura vocación. Y que no desistan de sus sueños, que a uno se le cierran muchas puertas porque este oficio es muy demandado, pero siempre se abrirá la puerta correcta y para cada uno el proceso es distinto. Ha sido muy grato tener hoy como invitada a nuestro programa Cuartilla Radio a la periodista Erika Zapata. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en nuestro programa. A ustedes muchas gracias, muchachos, y sigan dando esa buena información que siempre lo han hecho muy bien. Cuartilla Radio. Y por supuesto, un saludo en grande a Cuartilla Radio y emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Ética periodística, con el expresidente del CIPA y profesor universitario Juan José García Posada. Esta es la sección de Ética Profesional del Periodismo en el programa Cuartillas de Radio CIPA Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. En los 2 últimos decenios del siglo XX se formó en Colombia el periodismo de emergencia. En un país que vive afrontando toda clase de emergencias, las de carácter natural, las emergencias políticas, sociales, económicas, en fin, el periodismo ha afrontado esas situaciones de una manera previsiva e inteligente que ha implicado la transformación no solamente de los conceptos básicos de la profesión, sino también en el aspecto metodológico. En estos días se conmemoran 2 acontecimientos calamitosos en la actualidad colombiana. Hablo de los 40 años de la toma y la retoma del Palacio de Justicia y de la tragedia que arrasó la población tolimense de Armero y otras vecinas. En esas tremendas circunstancias, el periodismo colombiano afrontó el manejo informativo y conceptual de esas situaciones con una gran capacidad de respuesta a las demandas de la población. Solemos cumplir con el deber de ser muy críticos de nuestro periodismo, de advertir cuáles son sus fallas y cuáles son los aspectos en los que es preciso mejorarlo. Y no siempre estamos reconociendo los ingentes esfuerzos que desde las salas de redacción y desde las funciones de corresponsales, de enviados especiales, están acreditándose todos los días, y muy en particular en esos momentos en los que se puso a prueba, hablo de los 40 años del Palacio de Justicia y de Armero, en que se puso a prueba la capacidad de reacción inmediata, la capacidad de comprensión de los fenómenos que estaban verificándose, pero sobre todo la capacidad de difusión responsable, seria, documentada y sin exageraciones sensacionalistas de cuando estaba ocurriendo, y momentos en los cuales se puso a prueba la facultad regenerativa del mismo periodismo. En aquel entonces creamos en la Facultad de Comunicación de la Bolivariana el curso de periodismo de emergencia.
Sobre el particular recuerdo haber escrito un libro que tiene ese título: La información oportuna, la descripción detallada, realista y con una gran virtud narrativa de las situaciones, pero también la explicación de los porqués de los hechos, se pusieron a prueba en tales circunstancias, como ha sucedido en otras emergencias, de las múltiples emergencias que ocurren en nuestro país. Aquí no se trata entonces de hacer una alabanza gratuita del periodismo, sino de reconocer unas cualidades que le son inherentes y que ha demostrado poseer precisamente en esas circunstancias adversas. Excelentes cronistas narraron lo sucedido con detalles, con la creación de imágenes o la reproducción de imágenes fidedignas, con las entrevistas a los protagonistas, a las víctimas, en fin, también comentaristas de una admirable seriedad, analistas de los hechos, hermeneutas, como corresponde pues a la dimensión hermenéutica del periodismo, que explican, que ayudan a conocer y comprender los fenómenos para que la gente tenga unas decisiones claras sobre cómo juzgarlos, cómo evaluarlos. Esas exigencias del periodismo de emergencia, característico de un país convulso como el nuestro, se han asimilado al pie de la letra en el periodismo. De suerte que entonces no todas las veces hay que hacer la diatriba del periodismo o la crítica serena, por supuesto, del periodismo sobre sus fallas y sus desaciertos. También es justo reconocer los aciertos que ha tenido a lo largo de las distintas épocas y muy en particular en esos 2 últimos decenios del siglo XX, en los cuales, como lo dije al principio, emergió el periodismo de emergencia, que sigue siendo una de las características de la información, del deber de informar, de interpretar y de educar en este país. Podría ser más extenso, pero las circunstancias por supuesto que lo impiden. Esta es la sección de ética profesional del periodismo en el programa Cuartillas de Radio Zipa Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. Notas al aire en Cuartilla Radio. A comienzos del mes de noviembre, el Festival Miradas Medellín 2025 convirtió a la ciudad en el corazón del cine iberoamericano. En su 4ª edición presentó más de 95 producciones cinematográficas, consolidando el talento local y emergente del sector. Con el tema Geografías Creativas, la edición 2025 propuso un recorrido por el cine local y sus vínculos con otras expresiones artísticas, donde converge la creación, la formación y su trayecto audiovisual. El festival proyectó 95 producciones, 33 largometrajes y 40 cortometrajes de 16 países iberoamericanos. Organizado por la Secretaría de Cultura Ciudadana a través de la Cinemateca Distrital, en la articulación con la Comisión Fílmica de Medellín. En la sección oficial 2025, las cintas sobresalientes del cine internacional se encuentran: La naturaleza de las cosas invisibles, Brasil y Chile; Ciudad sin sueños, España y Francia; El mensaje, Argentina y Uruguay; Hiedra, Ecuador, México y Francia; y Un futuro brillante, Uruguay. El cine colombiano participó con estrenos nacionales:
Adiós a un amigo, Iván Gaona. Forenses, Federico Ateortúa. Horizontes, César Acevedo. Y llueve sobre Babel, Gala de Sol. Entre tanto, la franja de cine hecho en Medellín destacó la producción local con los títulos Andariega, Espejo Roto y Estancia. Con una programación audiovisual gratuita en 26 escenarios de Medellín y municipios antioqueños, el Festival Miradas Medellín reafirmó su posición como un festival que articula la creación, la formación y la industria. Este año, en la edición 58 de los alumbrados EPM, se iluminan 61 puntos de Medellín entre grandes parques, avenidas, calles, barrios y los 5 corregimientos. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, y el gerente de EPM, John Maya Salazar, anunciaron el motivo de los alumbrados. Este año su concepto y nombre es En Navidad, Medellín te quiere. Y es precisamente dedicado a los 350 años de Medellín y los 70 años de EPM. Los alumbrados se podrán ver durante 46 días desde el 28 de noviembre al lunes festivo 12 de enero de 2026, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. En la edición número 58 de los alumbrados EPM se iluminan 61 puntos de Medellín, entre grandes parques, avenidas, calles, barrios y los 5 corregimientos. 8 millones de bombillas, 600 kilómetros de manguera luminosa y 25.000 figuras tejidas por 150 artesanas y artesanos, cabeza de familia, dan vida en Navidad, Medellín te quiere. Los alumbrados EPM que este año rinden homenaje a los 350 años de la fundación de la ciudad y los 70 años de servicio de EPM a través de sus personajes, símbolos y tradiciones decembrinas. La Alcaldía de Medellín y EPM nos invitan a disfrutar de los recorridos y que los visitantes de todo el país nos acompañen. Se proyecta la llegada de aproximadamente 225.000 turistas extranjeros en diciembre y 190.000 en enero, y estuvimos allá y el alcalde de Medellín nos mandó un saludo. Escuchemos el saludo de nuestro alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga. Alcalde, un saludo para Radio Cipa Estéreo y la invitación a los alumbrados. Bueno, un abrazo pues para ustedes, lo esperamos en los alumbrados desde el 28 de noviembre hasta el 12 de enero, van a estar espectaculares, los 350 años de Medellín, el motivo, y los 70 años de EPM y homenaje a los integrantes de nuestra fuerza pública. Bien amigos, así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto los periodistas. Soy la Isabel Carvajal Almario. Abraham Umbarila Saavedra, el expresidente del CIPA Juan José García Posada y Gloria Hernández Velázquez. Éxitos en esta semana que comienza. Aquí finaliza Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Cuartillas. Los esperamos en un próximo programa. Este es nuestro saludo de Navidad y Año Nuevo. Que tu corazón sea el más cálido refugio donde anide para siempre el amor. Para que recibamos el Año Nuevo con amor y entusiasmo y la vida sea un cántico de amor. Son los deseos del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia y Radio Cipa Estéreo para nuestros oyentes de Colombia y el mundo.